muy complicado. Entonces, sí, es esa limitante la que tenemos. El presentar un cuadro clínico de trombocitopenia grave con trombosis y considerando que tengo entendido, doctor, es un HPN, ¿sí? Muy bien, es poco frecuente y es un reto para el médico. ¿Usted, doctor, considera que es mejor utilizar heparina de bajo peso molecular y transfusión de plaquetas o consideraría utilizar alguna otra tipo de estrategia, ya sea con heparina de bajo peso molecular o con heparina estándar, y o no utilizar plaquetas? Voy a comentar la experiencia que tuvimos con esa paciente. La paciente prácticamente se trató con heparina de bajo peso molecular y adicionalmente con soporte transfusional plaquetario. Y posteriormente a su egreso se continuó con anticoagulante oral y valoración del INR, aunque una dosis prácticamente muy terapéutica y sobre todo valorando bastante el índice nacional, el INR, para evitar algún evento hemorrágico, pero de manera general, inicialmente como la tratamos fue con la heparina y el soporte transfusional. Yo quería comentar algo, Aurora, en relación a lo que le preguntó hace un momento Lalo, el hecho de por qué después. Sí, efectivamente el mayor número de casos, como acaba de comentar el doctor Baruch, no se da de inmediato. O sea, no es llegando durante el vuelo, no es llegando al aeropuerto. La mayoría de los casos se presenta los primeros días, puede transcurrir 72 horas cuando puede tener un cuadro de trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, y hasta 2 semanas pueden llegar a tener el cuadro. No es fácil evaluar estos pacientes porque ya lo comentó, el reto que implica el seguimiento de estos pacientes, e incluso si a ti llegas de un vuelo de varias horas, pues lo menos que quieres es que te encuesten, entonces es un reto hacer esos estudios, ¿no? Y por otro lado, este es un estudio que hicieron hace años, yo recuerdo unas publicaciones que se hicieron hace años que evaluaron un grupo de viajeros que llegaban al puerto al Charles de Gaulle de París y igualmente al Heathrow de Londres. Y sí, efectivamente, en algunos de ellos estudiaron algunos marcadores y tenían muchos factores de riesgo para trombosis. No encontraron particularmente, llegando de los vuelos, hicieron la valoración. Digo, es un reto encuestar a viajeros, pero no encontraron datos de trombosis de forma inmediata. Sin embargo, sí alertaron que muchos de ellos tenían muchos factores de riesgos para el seguimiento de ellos. Y esto se daba particularmente cuando lo compararon, ya lo mencionó el doctor Baruch, en pacientes que viajaban en clase turista versus los sujetos que viajaban en otro tipo de clases. Incluso también hicieron un estudio en pilotos, ¿no? Porque bueno, creo que en algún momento en otro foro le hice la pregunta al doctor Baruch, ¿qué tanto se trombosan los pilotos? ¿No? Él ya sé la respuesta porque ya me lo dijo, pero bueno, se lo vuelvo a hacer porque bueno, llamaría la atención que en el caso de los pilotos, pues están sometidos, imagínense cuántas miles de horas de vuelos, y hemos visto que incluso algunos de ellos, incluso pues uno lo llega a ver que tienen algunos hasta sobrepeso y pueden ser hasta hipertensos o por el tipo de alimentación pueden tener hasta hiperlipidemias o síndromes metabólicos. Entonces yo le preguntaría al doctor Baruch, ¿qué pasa con los pilotos? Bueno, pues el caso de los pilotos y los sobrecargos es muy particular porque se comportan por completo distinto a la población de viajeros normales o que estamos acostumbrados a nosotros a tratar. Los pilotos en especial tienen ciertas rutinas que deben de cumplir y precisamente por los cambios en las horas de vuelo, ellos tienen que, y generalmente las cabinas de los aviones transatlánticos que hacen vuelos transatlánticos o transpacíficos o de un hemisferio al otro son especiales esas cabinas y cuentan con camas dentro de la cabina en donde ellos pueden después de determinado tiempo deben de tomar un descanso y bueno, eso les disminuye por mucho el riesgo de presentar este tipo de complicaciones debido a la inmovilidad, ¿no? Porque no tienen inmovilidad. Y por otro lado, sí, en efecto, el área de medicina
aeroespacial y seguridad e higiene en el trabajo de las aerolíneas, ha reportado cifras elevadas de algunos factores de riesgo asociados, como sobrepeso, obesidad e hipertensión. De hecho, la hipertensión es un problema muy importante en este tipo de población de pilotos. Y los sobrecargos, bueno, todo el tiempo tienen que estar caminando por todos los pasillos, entonces ellos sí de plano no tendrían nada que ver con este tipo de poblaciones. Es una curiosidad, siempre pensamos que el estar sentados en un vuelo en clase turística es malo, pero ¿qué pasa con los viajes en camión, que a veces son de 10, 12 horas? ¿Qué pasa con nuestros choferes de camión que, a diferencia de los pilotos, pues no tienen ningún control, ni van tampoco, no tienen, la mayoría son gordos y cuando menos con sobrepeso? Entonces, no sé si habrá algún estudio o alguien se habrá interesado en ver qué pasa con este tipo de viajeros. Voy a decir lo que dice la literatura, que sí, efectivamente, o sea, si bien particularmente está más documentado en viajes en avión, también se ha documentado que en viajes terrestres, igualmente de más de 4 horas, es un factor de riesgo de trombosis. Uno particularmente lo señala en viajes aéreos, pero incluso hacer un viaje en autobús de más de 4 horas es hacerlo. Aunque te recomienda que después de 4 horas, sea en avión o sea en autobús, si tú caminas, haces ejercicio, en teoría automáticamente estás rompiendo el factor de riesgo. Entonces, antes de las 4 horas, la recomendación es hacer ejercicio, y eso lo recomiendan particularmente los viajeros en camión, te camines por el pasillo, se rompe el factor y otra vez va sumando 4 horas. Antes de 4 horas eso, pero sí está documentado que también en viajes terrestres puede suceder. Recordemos también que uno de los principales factores que se ha identificado como riesgo en la trombosis venosa asociado a los viajes y bueno, a los vuelos principalmente, porque hasta ahora, hasta donde yo recuerdo, no existe ningún estudio que compare estas poblaciones de vuelos contra terrestres, contra otro tipo bueno, nada más contra terrestres y vuelos, pero lo que sí es muy importante, un mecanismo muy importante que incide en la fisiopatología y en los mecanismos de trombosis relacionada al vuelo es la hipoxia, que se presenta por el ambiente de la cabina de avión, que está presurizada a una altitud de alrededor de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, obviamente también tenemos que tomar en cuenta ciertas características porque la población de la Ciudad de México va a ser diferentemente susceptible a este tipo de condiciones de cabina que van a ser muy similares a en las que vivimos, pero pues la mayor parte de los viajeros no viven en estas condiciones, ¿no? Entonces, eso es una diferencia muy grande. La otra diferencia es, bueno, por lo menos en el tipo de los choferes, también tienen cierto tipo de ejercicios o movimientos digamos que de flexión y extensión de tanto de las rodillas como del punta talón. Entonces, este tipo de mecanismos ayuda al retorno venoso y esto de alguna manera pues disminuye el riesgo adicional que implica estar sentado mucho tiempo. Ellos tienen otro tipo de problemas de próstata y de infección de vías urinarias por esa cuestión de estar sentados. Mi pregunta iba enfocada más al tema que dio la doctora Aurora sobre las microvesículas y el cáncer. Cuando ustedes miden microvesículas en pacientes con cáncer, ¿los miden en sangre periférica o lo miden del tumor? Nosotros medimos no las microvesículas, sino la presencia de factor tisular en las microvesículas por citometría de flujo. Pero en realidad ese no es nuestro principal interés, sino después vemos la actividad fibrinolítica de las microvesículas, lo que nos ha permitido encontrar que en cáncer de mama hay una mayor actividad fibrinolítica, por mucho, 3 veces más que en las microvesículas de mujeres sanas. Me causa mucha duda el hecho de las microvesículas en el tema que dio del cáncer, porque pensando en la fisiopatología del cáncer, que es un aumento de las células y que a su vez estas entran en una apoptosis acelerada y que muchas células tienen factor tisular al momento de entrar en apoptosis, se libera factor tisular. ¿Qué correlación podría tener que este factor tisular liberado en un tumor se autoagregara y hiciera que
el tumor tuviera más vesículas que las células circulantes. Entonces, una comparación entre esos dos no, podría ser. es seguro. Lo que sucede, en realidad, para medir estas microvesículas, muchos grupos de investigación recomiendan separarlas de endotelio, es decir, poner perlas para separar únicamente las células endoteliales o las células de algún interés. Nosotros no lo hacemos con esa intención, porque queremos también capturar las vesículas que provienen de las células tumorales. Entonces, tomamos todas las microvesículas, tanto de las células endoteliales, plaquetas, etcétera, y células tumorales. Y por eso medimos la actividad. Okay. Y en el caso de los grupos… Nada más quiero agregar eso, que el factor tisular, perdón, que sea más interesante tu pregunta. El factor tisular, tú lo puedes, independientemente de las microvesículas, si es algo en las dudas que decías, tú lo puedes determinar directamente. De hecho, hay diferentes métodos. Uno de ellos, el más común, el más sencillo, es hacerlo por ELISA. De hecho, incluso Corana, en el estudio que hace de factor tisular, él dice, bueno, pues se puede hacer por diferentes métodos. El que ellos hacen más fácil es por ELISA, lo puedes medir por métodos indirectos, incluso métodos coagulométricos, que nos llegamos a medir en algún momento método coagulométrico, métodos indirectos, pero tienes la dificultad que no sabes si es la parte soluble, el factor tisular soluble, el que está unido a microvesículas, o el que está desprendiendo los tejidos, que es la molécula completa, ¿no? Pero bueno, para fines prácticos se lo toma, si quieres nada más para fines de factor de riesgo ahísta, si tú quieres estudiar como fines de investigación, sí tendrías que estar determinando cada uno de los factores, sea el soluble, o el que está de molécula completa, o el que viene en las microvesículas. Okay. Ya me lo resolví. Es con relación al caso clínico